Esta es la historia de Daniel y Donna, unos amantes que luego de muchas noches en quiebra decidieron unirse a la vida criminal. Solo que estos enamorados no eran mentes maestras, y 2 días después de pasarse al lado oscuro de la vida se encontraron esposados. Decidieron robar una tienda de mascotas y fueron atrapados intentando capturar a un muy ruidoso guacamayo Jacinto y a una silenciosa y terrorífica pitón real. Por este delito pasaron un tiempo tras las rejas, algo horrible para ambos ya que ninguno había estado antes en prisión. ¿Cómo les fue durante este encierro? Todo esto será revelado. Daniel arribó en un autobús a la prisión estatal. Tan pronto como llegó fue llevado al área de retención, luego de que su nombre fue verificado. Estuvo en esta área por un buen tiempo y no estaba muy seguro de lo que pasaba. Daniel lamentaba haber robado esas mascotas exóticas, y al leer el letrero que decía recepción y liberaciones, en lo único que podía pensar era en la parte de liberaciones. Su condena sería de 1 año desde ese momento, y tuvo mucha razón al pensar que ese no sería el mejor año de su vida. Al ser llamado, se le dijo que sería procesado, lo que consiste en que sus huellas dactilares fueron tomadas y le hicieron algunas fotografías, incluyendo fotografías de sus cicatrices, tatuajes y cualquier otra característica única. Algo que no le gustó fue que le pidieron que se quitara la ropa. Los oficiales entonces le pidieron que abriera la boca y que sacara su lengua, todo esto mientras lo alumbraban con linternas. Le pidieron que hiciera algo un poco humillante, que se inclinara e hiciera la rutina de toser. Le dieron ropa de prisión que no le quedaba y su identificación de prisionero. Daniel fue llevado a una unidad temporal hasta que encontraran un lugar más adecuado para él. Le fue entregado un libro con las reglas de la prisión, pero solo hablaba de reglas formales y no del código interno. En la celda de detención fue llevado con un doctor, quien le hizo algunas preguntas sobre su salud y si tomaba algún tipo de medicamento prerecetado. Luego del procesamiento, Daniel fue a una reunión de admisión y orientación donde aprendería más sobre la prisión y lo que se esperaba de él. Le explicaron junto a otros prisioneros cómo comprar cosas y qué programas eran ofrecidos, también las medidas disciplinarias que se tomarían si decidía romper las reglas. La experiencia de Donna no fue muy diferente, pero como tenía el cabello largo se le pidió desenrollarlo para así ser revisado. También tuvo que abrir bien su boca para estar seguros que no tenía nada en ella. Estos oficiales eran mujeres. Se le pidió que se colocara de cuclillas y que tosiera estando desnuda. Esto no le gustó, pero la inspección no fue tan invasiva ya que no estaba bajo sospecha de llevar contrabando. La experiencia para ambos no fue muy diferente, pero era cuestión de tiempo para que comenzaran a vivir en mundos muy diferentes. Cuando Daniel era libre le gustaba mucho ver documentales sobre la vida en prisión, así que estaba bastante al tanto de que sería un lugar muy difícil para vivir. Gracias a videos de YouTube sobre prisiones, al menos sabía cómo actuar. En su primer día con la población general sabía que no tenía que caminar como un tipo rudo, algo que tampoco era, pero también que no debía caminar como un conejo asustado entre un montón de lobos hambrientos, no hablar mucho y no hacer muchas preguntas. También pensó en mostrar sus papeles para que los demás supieran por qué estaba allí. Gracias a Dios, ese robo de mascota exótica no traía una medalla de muerte inmediata. Durante su primera semana en la población general, escuchó que uno de los chicos que estaba con él durante el procesamiento fue golpeado por otros internos. Su compañero de celda le comentó que una orden de golpiza inmediata fue puesta en él. Eso ya era terrible, pero las cosas iban a empeorar. A diario la violencia parecía estar a punto de estallar, pero había hecho algunos amigos. Existía cierta separación racial, pero no era tan estricta como la que había visto en los documentales de televisión. Al principio, al ir al comedor procuraba no sentarse con alguien de raza diferente a la suya. Luego de un tiempo se dio cuenta que en esta prisión la regla estricta de las razas no se aplicaba realmente. La experiencia de Donna en la población general con seguridad mínima fue diferente. No presenció ninguna golpiza ni violencia. Había extrañas alteraciones, pero la mayoría de las mujeres se llevaban muy bien. Donna notó que se hizo parte de una especie de familia. Al ser muy joven quedó bajo la protección de una prisionera mucho mayor, lo que la convirtió en casi como su hija. También tenía hermanas e incluso tenía una especie de figura paterna. Descubrió, al igual que Daniel, que tenía que mostrar respeto hacia otros prisioneros, especialmente con aquellos que tenían más tiempo en prisión.
Ocasionalmente había puñaladas por la espalda y chisme, pero Donna no fue testigo de crímenes de ese estilo. En su mayor parte, ella y las otras prisioneras se llevaban bien e intentaban ayudarse para que su tiempo allí fuese lo mejor posible. Conforme pasaba el tiempo, Daniel veía más y más violencia, sentía que vivía en una olla de presión y que un día esa presión estallaría. Una vez se sentó junto a un sujeto que fue golpeado por 6 prisioneros. En ese momento no supo por qué había sucedido, pero luego se enteró que la víctima fue acusada de no tomar suficientes duchas y tener mal olor. La higiene personal en las prisiones para hombres es algo muy importante, y aunque oler mal no es tan malo como ser un soplón, te garantizará una buena golpiza. Daniel vio la pelea, pero al ser cuestionado por los guardias no dijo nada. Sabía que los soplones eran castigados y que debía actuar como si fuese ciego. En una ocasión, Daniel se metió en problemas trabajando en la cocina. Otro prisionero lo acusó de servir cantidades desproporcionadas de frijoles. Para Daniel esto no era así. Había desarrollado una gran habilidad para servir frijoles. El otro sujeto no lo veía así. Esto era un problema, ya que había sido irrespetado frente a los demás prisioneros. Si no hacía algo al respecto, sería visto como alguien débil y sería presa de otros prisioneros, pero luchar tendría medidas disciplinarias. Daniel no era un luchador, pero sus compañeros le dijeron que debía defenderse por sí mismo. Para su suerte tenía buenos amigos. Uno de los hombres principales de su unidad le dijo que podría aplastar la carne. Esto significa que pelearía con el otro chico de los frijoles bajo las escaleras. Daniel comenzó a lanzar golpes salvajemente y la pelea terminó en unos segundos. Después pasó un par de semanas en una unidad de separación y con el tiempo se hizo amigo del hombre con el que peleó. Eso no tiene sentido, pero para Daniel nada tiene sentido en la prisión. Las reglas y el razonamiento de afuera son muy diferentes una vez que estás en prisión. La solución de conflictos era diferente para Donna. Un día ella estaba ocupada cuando otra prisionera la comenzó a insultar alegando que había usado toda el agua caliente. Al no ser cierto, intentó resolver el conflicto de la mejor manera. Esto funcionó y la prisionera aceptó que había actuado mal. Donna no tuvo que luchar para no volverse una presa. Eso no significa que nunca vio a nadie lanzar un golpe, solo que sucedía raramente. Lo que no le gustaba era que las internas se enfrentaban fuertemente a las oficiales. Quizás no hubo muchas peleas, pero sí había bastantes discusiones. Incluso vio soplonas, algo que creía que no era posible en prisión. En una ocasión vio a una oficial pedirle a una prisionera que se metiera la camisa. En lugar de hacerlo, señaló a otras prisioneras que tampoco tenían sus camisas adentro. Donna lo vio como el comportamiento de una chica de preparatoria y se preguntó por qué la gente simplemente no hace caso. Donna lamentaba que las prisioneras internalizaran su estrés, sabía que los hombres lo externalizaban y esta era la causa de tantas peleas en prisiones para hombres, pero algunas mujeres solo lo ocultaban hasta que un día ocurría lo peor y alguien se lastimaba a sí mismo. Esto era algo común ya que el 75% de las internas tenían algún tipo de problema de salud mental. Luego de unos meses, Donna tenía una especie de relación con otra mujer, ya que su relación era emocional y no física, sentía una gran admiración y era alguien muy cercana para ella. Si le preguntaras si tenía alguna amistad real en prisión, dirá que había personas en quien llegó a confiar y respetar. Para Daniel fue muy diferente. Él te diría que había personas con las que se llevaba bien, pero que había demasiado miedo y violencia en la población. Solo se concentraba en pasar el tiempo tranquilo y sin meterse en problemas. Hacer una amistad con alguien era muy difícil ya que nadie confiaba realmente en nadie. Si quieres comparar la prisión para hombres y mujeres con videojuegos, entonces la prisión para hombres es como jugar Fortnite, mientras que la prisión para mujeres es como jugar los Sims. Algunos hombres quieren tomar un mejor lugar en la jerarquía a través de cualquier medio, mientras que las mujeres quieren replicar la vida familiar. Esto no era sorpresa ya que muchos hombres en la prisión con Daniel habían cometido crímenes violentos y estaban envueltos en actividades de pandillas, mientras que en la prisión de Donna pocas mujeres habían cometido crímenes violentos y comparadas con los hombres eran parte de una familia antes de ir a prisión. Donna fue liberada primero, Daniel fue liberado, ella lo esperaba en el estacionamiento cuando finalmente lo vio salir. Ambos se abrazaron, se besaron y acordaron que robar mascotas exóticas había sido un grave error. Se escribían mientras estaban encerrados, pero aún así tenían muchas historias que contar. Donna le preguntó a Daniel de regreso a casa, ¿fue tan malo como imaginabas? Y él le respondió sí y no. Donna le respondió, sí, pienso igual, así que ¿qué sigue? Bien, ahora que somos libres podemos hacer cualquier cosa. Comencemos una nueva vida, una muy lejos de serpientes y aves enjauladas. ¿Crees que Daniel y Donna tuvieron momentos difíciles en prisión? Creemos que la vida puede ser aún más difícil y lo vamos a probar con este video. Estuve atrapado en un cañón por 127 horas. Asegúrate de verlo.